Y esto debe de motivarnos, ¿verdad? Cada día que venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, como si fuera la última vez que lo vamos a hacer. Entrando, hermano, a la palabra, dice el tema de esta tarde: ¿quiénes han sido llamados a evangelizar? ¿Quiénes han sido llamados a evangelizar? Jesús les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice que ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor en todas partes, ¿verdad? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Déjame leer la cita bien para no mentirle, ¿verdad? Decirla correctamente. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Santo, el Espíritu Santo, y me seréis testigos primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando Jesús estaba sobre la faz de la tierra, cuando estaba discipulando a sus discípulos, antes estas palabras Jesús se las dio cuando ya estaba en sus últimos minutos de estar sobre la tierra, de estar con los discípulos, y Jesús les estaba dando una orden. Pero antes de esto, en Mateo capítulo 10, versículo 5, capítulo 10, versículo 5 en adelante dice: y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo estaba, ¿verdad?, en la tierra capacitando a sus discípulos, Él los manda y les dice: vayan y prediquen el evangelio a la casa de Israel. Y también, hermanos, en Lucas capítulo 10, Jesús manda también a los 70, dice la palabra de Dios. 1 al 12 dice, lo voy a leer solo poquito. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y lo dice Jesús. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y van los 70, ¿verdad? Dice la Biblia, de 2 en 2, predicando la palabra, predicando el reino de los cielos. Entonces, cuando ellos regresan, ellos llegan con Jesús bien contentos. Jesús, mira, los enfermos se sanaban, los demonios huían. Y Jesús les dice del 17 al 20, dice: yo miraba a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Me dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es importante mirar las señales, ¿verdad?, de Dios en medio nuestro. Es importante que Dios se glorifique en medio nuestro. Pero Jesús les dice: hay algo más importante que ustedes no deben de olvidar: que tu nombre nunca se borre del libro de la vida.
Dijo a una profeta: yo predicaba antes muy bonito, pero no vivía lo que predicaba. Entonces, a mí no me sorprende, dice a esa profeta, que prediquen muy bonito. Y Jesús les dijo: qué bueno que los espíritus se sujetan, qué bueno que todo esto está pasando, pero más regocíjense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces es necesario que las señales nos sigan, ¿verdad? Para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gente pueda tener un encuentro con Cristo, pero lo más importante, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Eso es lo más importante. ¿Quiénes han sido llamados a evangelizar? 2 Corintios 5, 17 y 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice que todo creyente ha sido llamado a evangelizar. Efesios habla de 5 ministerios, ¿cierto? ¿Verdad? Los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles. Habla de 5 ministerios para edificación de la iglesia. Pero Jesús, cuando está para ascender al cielo, le llama a sus discípulos, pero también dice en Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos candidatos para recibir el Espíritu Santo? La persona en el momento que acepta a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que le dice: Cristo, te amo, te acepto, a una nueva persona, a una nueva criatura. En ese momento la persona se convierte en nueva criatura. En ese momento Dios lo sella con el Espíritu Santo. Quizá en ese momento no habla lenguas, pero ya está sellado con el Espíritu Santo. Pero luego viene la evidencia de hablar en otras lenguas. Bueno, ¿para quién es la promesa del Espíritu Santo? Para todo el que acepta a Cristo en su corazón. Para todo aquel, ¿verdad?, que lo acepta en su corazón. Y Jesús le da el poder, y Jesús nos da la autoridad, ¿verdad?, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros, hermanos, somos responsables de las almas que están allá afuera, déjenme decirle. Proverbio 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. La gente que está afuera piensa que está bien, que no está pasando nada, que están viviendo una vida recta. Pero nosotros sabemos que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Nosotros sabemos que las personas que están allá afuera están en peligro, están en riesgo de que si mueren, ¿a dónde van a ir? Porque hay vida después de la muerte. Usted y yo sabemos, amén. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero la gente que está allá afuera está perdida. Y ellos, en su opinión, piensan que está bien, porque yo cuando estaba sin Cristo, yo pensaba que estaba bien, no sabía que estaba mal. Porque yo decía: soy buena persona, no le hago mal a nadie, en mi opinión. Pero con el hecho de no tener a Jesús en mi corazón, yo iba al mismo lugar donde va el peor pecador. Santiago 5, 19, 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, cada creyente tenemos responsabilidad de amonestar al inconverso. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 3, se lo voy a leer porque es algo muy importante para usted y para mí. Ezequiel capítulo 3. 13, aquí está. 18 y, bueno, lo voy a leer 16, dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya
Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, pero en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás liberado su alma. Aquí, ¿verdad? Dios le da una orden a este atalaya de que él era responsable, ¿verdad?, de amonestar a la persona, y le decía: si tú le hablas y él no se arrepiente, pues ni modo, su sangre será sobre él, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú no le amonestas, ¿verdad?, y él se muere, esa sangre va a venir sobre ti. Tú vas a ser responsable delante de mí de esa sangre. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos, como dice, ¿verdad?, cristianos de la secreta, que nadie sepa. Como por ejemplo, un día un cristiano iba a cierta ciudad porque tenía un trabajo allá, y le dice a otra persona: no, hombre, no vayas para allá porque allá no quieren a los cristianos. Le dice otro cristiano: allá vas a tener mucha persecución porque allá no quieren a los cristianos, los persiguen, no los dejan que hagan su culto, no los dejan, amén, libremente, los molestan mucho. Y este hombre cristiano dice: no, todo va a estar bien, Dios va a estar conmigo. Y se va aquel hombre. Pasa el tiempo, ¿verdad?, de su trabajo en aquel lugar, regresa. Y el cristiano se topa nuevamente con él y le dice: hola, ¿cómo te fue? Si fuiste al lugar que me habían dicho que querías ir, que ibas a ir a hacer un trabajo. Sí, ¿cómo te fue? No, hombre, muy bien. Me hice amigo de toda la ciudad, de todo el pueblo. Me hice amigo, la gente me quería mucho y todo. Oh, sí. Y pues él estaba sorprendido, quería saber, ¿verdad?, cómo Dios de qué manera Dios se había glorificado en la vida de él, de que no había tenido persecución, de que no lo habían molestado, que no le habían dado ninguna amenaza de muerte y algo así por el estilo. Y pues él estaba interesado en saber, le sigue preguntando. Y el hombre que le dice: no, pues es que yo no les dije que era cristiano, ¿verdad? Pues por eso no les digo que era cristiano, pues no le hicieron nada, no tuvo persecución, fue cristiano secretamente. Entonces nosotros, ¿verdad?, no tenemos que ser cristianos secretamente, tenemos que hablar de la palabra. Si al que está a nuestro lado, si vamos en el bar, donde quiera que usted ande, hermano, tenemos que hablar la palabra. Yo lo digo para vergüenza. Cuando vivíamos en la 15 Avenida y la Van Buren, yo iba con una que les cortaran el cabello a los niños. Pero yo no, realmente, pues no me acuerdo, y yo creo que no lo hice. Nunca le invité a la iglesia, nunca le hablé de Cristo. Lo digo para vergüenza mía, no crean que es algo bonito, es para vergüenza. Y yo después a esa misma mujer me la topé en una iglesia donde yo también empecé a ir a esa iglesia. Y aquí fue con los canos. Me dice: ¿eres cristiana? Yo era de la secreta. Ahí me dice de la secreta, pero no era porque tenía miedo, porque tenía vergüenza, no sé, ¿verdad? Pero en ese momento yo no le compartí la palabra, no la invité a una iglesia, no le di un tratado, no le di una invitación, nada. Y luego me la topo en la iglesia, ¿verdad? Y me dice: ¿eres cristiana? Sí. Y me dijo: ¿por qué nunca me invitaste a la iglesia? ¿Por qué nunca me dijiste que era cristiana? Y yo me sentí avergonzada, de verdad me sentí avergonzada, porque
Pues fue varias veces que yo fui con ella que le cortara el cabello a Yashua. Era el Yashua, el otro todavía no estaba el angelito, pero era el Yashua. Ella conocía a Yashua cuando estaba chiquito. Entonces, hermano, que no nos pase eso, ¿verdad? De que la gente no sabe que es cristiana y al rato nos vea poco, o que vengan aquí, ¿a poco eres cristiana o cristiano? No, pues sí. Porque nunca me dijiste, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar eso. Entonces, no perdamos, ¿verdad?, oportunidad de decirle a la gente que Cristo la ama, que Dios tiene un propósito para su vida. Dale quizá nomás un tratado, hermano, dale una invitación, decirle, mira, estamos aquí en este lugar predicando la palabra. Ya si Él viene, gloria a Dios, que Dios toque su vida, Dios toque su corazón. Pero dice la Biblia, tú ya libraste tu alma. Ya te libraste de esa sangre, ya no eres responsable, porque un día cuando esa persona muere, se encuentra en la presencia de Dios, no tiene excusa de decir, nadie me habló de ti, nadie me dijo que tú eras real, que tú vivías, que tú existías. Y Dios le va a poner una película, ¿verdad? Mira, ¿te acuerdas aquel día? Mira, ahí estaba esa persona de la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo para las Naciones. Esa persona te habló de mí, te invitó a la iglesia, pero tú no quisiste. Y pues que no va a haber excusa, ¿verdad? Ya esa persona no va a tener excusa de decirle a Dios, nadie me habló, nadie me dijo, porque todo va a estar en el cielo, amén. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables, somos unos atalayas, ¿verdad? De que tenemos que decirle a la gente que Dios tiene un propósito para su vida. Y conforme vamos avanzando, vamos a ir mirando razones por las cuales a veces no queremos hablar del Evangelio. Vamos a mirar algunas cosas, amén. Entonces, es responsabilidad nuestra. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Romanos 10:14-15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El calzado de un soldado de Jesucristo es el calzado del apresto del Evangelio. Dios nos ha dado una herramienta a nosotros, un equipaje, ¿verdad? La capa, la coraza de justicia, la espada de la fe, ¿verdad? Dios nos ha dado armas para pelear, para defendernos como soldados. Dios nos ha capacitado, y una es que los pies del Evangelio. Y aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Jesús manda a los 12 a predicar, Jesús manda a los 70 a predicar. Jesús les dice, yo te mando como oveja en medio de lobos. O sea, no les está diciendo va a ser fácil. Incluso Jesús le dice, no lleven alforja, no lleven calzado, no lleven dos mudas de ropa, no lleven, nomás vayan con lo necesario, váyanse a predicar. ¿Cómo nos manda Jesús? Con las manos vacías a predicar. Entonces también les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. También Jesús les dice, donde te reciban, dales la paz. La paz se va a quedar ahí. Pero si la gente no quiere aceptar o recibir esta palabra, cuando salga de la ciudad, dice, sacúdete el polvo de esa ciudad. Por eso Jesús le dice en Marcos capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El que no cree es responsable de no creer, y en aquel día, ¿verdad?, va a dar cuenta a Dios de sus hechos, de sus acciones. Nosotros somos la sal del mundo.
Jesús dice en Lucas 10:2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas lo sobre lo poco, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada creyente debe de aprovechar el tiempo para poder evangelizar. Colosenses 4:5 dice: andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, porque los días son peligrosos. Amén. Porque estamos viviendo el último tiempo. Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Entonces dice Dios: yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Pablo le dice a Timoteo que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en toda ocasión, en todas circunstancias, hermano. No perdamos oportunidad, ¿verdad? De decir a la gente: yo sí voy al Rancho Marque y de ahí yo me pongo agradable con la gente y le digo: no, pasen usted. Cuando veo que salgo poquito, la dejo que pase y la gente sonriente: oh, gracias. Y yo aprovecho esa oportunidad y le digo: mire, un tratadito, estamos predicando la palabra en tal lugar, ¿verdad? Yo ya cumplí con darle la invitación. Ahora es orar que Dios haga la obra en sus vidas y que sea Dios el que los traiga a este lugar. Así es. Hagamos un compromiso hoy. No esperemos a mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Usted sabe que las oportunidades vienen solamente una vez y se van. ¿Cuántos conocen la estatua de la oportunidad? ¿Desde conocen la estatua de la oportunidad? ¿Quién conoce la estatua de la oportunidad? ¿Nadie? Ok. ¿Tú sí, Álvaro? Yo le voy a decir cuál es la estatua de la oportunidad, según lo que dice. La estatua de la oportunidad dice que es un hombre que va de paso, va de camino, tiene un pie, ¿verdad?, dando un paso. Y este hombre, acá enfrente, tiene una melena muy grande, pero acá atrás está calvo. ¿Qué quiere decir? Que la oportunidad pasa una vez y nosotros tenemos que tomarla cuando pasa enfrente, agarrarla de aquí de enfrente de la melena, porque si la oportunidad pasa, si la queremos agarrar acá detrás, no vamos a poder porque está calva, está pelona, ¿verdad? Entonces, esa es la estatua de la oportunidad. Tenemos que tomarla cuando viene, y nosotros, si decimos mañana lo haré, mañana, ¿verdad?, no sabemos si esa persona va a estar el día de mañana. Por eso, en el momento que Dios pone algo en nuestro corazón de hablarle a esa persona, hablemosle. Nosotros no perdemos nada hablando la palabra, y ellos sí ganan mucho si aceptan esa palabra. Entonces, digámosle a Dios, ¿verdad?, que Él ponga en nuestro corazón esa carga. Porque sabemos que la gente, ¿verdad?, la puerta angosta está anchísima y mucha gente está entrando por ella. Pero la puerta angosta es pequeña y dice la Biblia que pocos entran por ella. Necesitamos hacer algo, debemos cumplir, ¿verdad?, nuestra parte, y Dios nos ayudará y hará el resto. Así es. Jonás, Dios le da una orden a Jonás y le dice: vete a predicar a Nínive, porque Dios tuvo compasión de Nínive. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha. No saben discernir, estaban perdidos. Toda la ciudad de Nínive estaba perdida. Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia, pero Dios le dice a Jonás: yo quiero que vayas y prediques y le digas a Nínive. Miren qué mensaje tan sencillo. Aunque sabemos que Jonás no quería ir a Nínive, y él agarró un barco para otro lado, ¿verdad?, porque se quería ir a otro lado. No quería hacer lo que Dios le dijo. Pero cuando Jonás, por fin, después de haber estado en el gran pez, en la panza de aquel gran pez, y él puede, ¿verdad?, comprender que el propósito de Dios era que él fuera hasta Nínive a predicar la palabra. Y cuando Jonás
toma el propósito de Dios en su vida y va a la ciudad de Nínive. Mire qué mensaje más sencillo. Nínive, de aquí a 40 días Dios te va a destruir. Y va caminando y cada día va caminando Jonás. Es el mensaje más sencillo. Nínive, de aquí a 40 días Dios te va a destruir. Nínive, de aquí a 40 días Dios te va a destruir. Qué mensaje tan sencillo. Pero dice la Biblia que desde el más grande hasta el más pequeño, todos se humillaron, todos se vistieron de ceniza y silicio, pidieron perdón a Dios. Y dice la Biblia que Dios los perdonó, que Dios tuvo misericordia de sus vidas, aunque Jonás se enoja con Dios y le dice: yo sabía que tú los ibas a perdonar. Pero Dios le da una lección a Jonás. Le da una calabacera que hacía sombra, y cuando aquella calabacera se seca, Jonás se enoja mucho. Y Jonás no la había plantado, no la había regado, no había hecho nada para que aquella planta creciera tan grande y le diera una sombra tan bella que lo protegía del sol. Y cuando se seca, se enoja. Y que le dice a Dios: tú tuviste misericordia de esa planta que ni la plantaste, ni la regaste, ni la cuidaste. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia de aquella ciudad, de toda la gente que había ahí, verdad? Que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y Dios tuvo misericordia. Y hasta hoy Dios tiene misericordia, porque Él dice: yo no quiero que nadie perezca, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es responsabilidad nuestra ir a predicar la palabra. A veces podemos poner pretextos y excusas y decimos: es que yo no sé mucho de la Biblia, es que yo no conozco tanto. Yo no sé qué tanto conocía Jonás de la Biblia de Dios, pero él solamente dijo: Nínive, de aquí a 40 días Dios te va a destruir. Es lo que usted le puede decir a la gente: arrepiéntete, Cristo te ama, tiene un propósito para tu vida. Si no te arrepientes, pues no lo mande al infierno, ¿verdad? Pero dile: arrepiéntete, porque hay vida después de la muerte. ¿A dónde vas a ir? No le diga que se vaya al infierno.